Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver la clasificación de la materia, en este caso sustancias. Dice acá que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo objeto que vemos a nuestro alrededor es materia. Bueno, los cuadernos, la mesa, un perrito es materia, los seres humanos, y presentan una composición muy variada y diversa. Ante esta diversidad de materia en la naturaleza, la materia ha sido clasificada en sustancias puras y mezclas. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es la clase de materia que tiene una composición química definida y presenta una serie de propiedades particulares. Por ejemplo, la composición química del agua es H2O, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y una propiedad particular del agua es que su densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico. Existen dos tipos de sustancias puras. Vamos a ver acá que sustancias puras pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Un elemento es una sustancia simple. Por ejemplo, dice acá, son sustancias puras, más simples que no se pueden descomponer en otras más sencillas que ella, ya que están formadas por la misma clase de átomos. Es decir, por una sola clase de átomos. En este caso tenemos la plata, el sodio, el cloro, el mercurio, el flúor, el ozono, etcétera. Son elementos o sustancias simples. Luego vamos a ver por acá otros ejemplos. El oro es un elemento o sustancia simple. También tenemos ahí el oxígeno. Luego está el cobre. Un elemento se representa por símbolos químicos. La primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula. Dice, por ejemplo, el calcio es un elemento químico, la plata, el flúor. Los elementos químicos se encuentran ordenados y clasificados en la tabla periódica. ¿Qué es un compuesto? Una sustancia compuesta son sustancias puras formadas por dos o más elementos o átomos distintos, formando moléculas o redes iónicas, en este caso compuestos iónicos, que van a presentar propiedades distintas y diferentes de las propiedades de los elementos que lo forman. Ejemplos, tenemos el dióxido de carbono, el amoníaco, el ácido clorhídrico, el metano, el peróxido o el agua oxigenada, la glucosa, el óxido de calcio, etcétera, ¿no? Acá vemos que el agua está formada por hidrógeno y por oxígeno, es un compuesto. Cloruro de sodio es el sodio y el cloro juntos, y el gas propano o el gas de cocina es el C3H8, ¿no? Los compuestos se representan por fórmulas y están indicados, se indican cuántos átomos de cada tipo hay en una molécula o compuesto iónico. Tenemos el compuesto que es el agua, su fórmula es el H2O, y su composición son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El dióxido de carbono, o también llamado anhídrido carbónico, tiene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Bueno, los compuestos se pueden clasificar en diatómicos, cuando tienen dos átomos, triatómicos, cuando tienen tres átomos. Si tienen cuatro, pueden ser tetratómicos, ¿no? A ver, diatómicos, tienen dos elementos, como por ejemplo, a ver, tenemos aquí el, bueno, acá vemos que son triatómicos y binarios. En este caso, el agua es triatómico porque tiene dos hidrógenos sin oxígeno, es triatómico, tiene tres átomos, y binario porque está formado por dos elementos. El amoníaco es tetraatómico, tiene tres hidrógenos más un nitrógeno, cuatro átomos. Pero es binario porque tiene dos elementos. En cambio, el ácido sulfúrico, el H2SO4, es heptaatómico, ya que un azufre, cuatro oxígenos más dos hidrógenos son seis, más el azufre son siete. Es un heptaatómico, tiene siete átomos, pero es ternario porque tiene tres elementos: el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Marquemos las preguntas. Dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es un elemento? Bueno, elemento vendría a ser una sustancia simple, ¿verdad? La respuesta vendría a ser el cobre. Luego tenemos, señala un compuesto, dice, ¿no? Un compuesto está formado por la unión de varios elementos. A ver,
Tenemos aquí que la glucosa y el CO2 son compuestos, ¿no? Estos dos son compuestos. La respuesta es la letra E. La B y C son correctas. ¿En qué alternativa existen solamente elementos? Claro, elementos químicos, ¿no? Como en la tabla periódica, ¿verdad? Tenemos que son solamente elementos el hidrógeno y el carbono. Sigamos. Número 4. Las tienen una composición química definida. Esas serían las sustancias, ¿verdad? Las sustancias puras tienen una composición química definida. Número 5. En un se unen átomos de elementos diferentes. Bueno, esta es una pregunta para desarrollar, ¿no? En un compuesto se unen átomos de elementos diferentes. En un compuesto sería la respuesta. Número 6. Indique la alternativa incorrecta. ¿El ozono es un elemento? El ozono es un elemento. O sea, es una sustancia pura, ¿no? Ya. Sí, porque está formado por oxígeno solamente, no tiene oxígeno nada más en su estructura. Un elemento se representa por símbolos químicos y el símbolo, el oxígeno, es un compuesto, no, es una sustancia, pero hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Vamos a ver bien claro lo que dice lo que es un compuesto, por si acaso. Ya, elementos compuestos, claro, el compuestos están formados en este caso, son sustancias puras constituidas por dos o más elementos o átomos diferentes, formando moléculas o redes iónicas, compuestos iónicos que van a representar propiedades distintas. Entonces acá, eh, bueno, vemos que son compuestos formados por elementos distintos. Entonces el ozono es un elemento, sustancia simple, ya que tiene oxígeno, oxígeno y oxígeno. Entonces, con respecto a la pregunta, tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Entonces dice, en un se unen átomos de elementos diferentes. Acá serían un compuesto. 6. ¿El oxígeno es un compuesto? No. El oxígeno es un elemento o sustancia simple. Esta sería la respuesta incorrecta. ¿El peróxido o agua oxigenada es un compuesto? Sí. Está formado por hidrógeno y por oxígeno. ¿Los elementos químicos son sustancias puras? Verdadero. La única incorrecta es la letra C. Número 7. Indica una sustancia simple. Bueno, sustancia simple sería el oro. Nombre o elemento químico es AU. 8. Los elementos se representan por símbolos químicos y los compuestos por, bueno, los compuestos serían por fórmulas, ¿verdad? Fórmulas empíricas, fórmulas globales. Número 9. Formados por la misma clase de átomos. Eso sería una sustancia simple. Número 10. El mercurio es un metal líquido y es un ejemplo de, bueno, el mercurio es una sustancia simple, también llamada elemento. La respuesta es la letra B y la letra C. ¿Hay más preguntas? Señala una sustancia simple o elemento. Bueno, elemento sería el helio, el neón, el argón, el gritón. O sea, la respuesta es todas las anteriores. Muy bien. Número 2, señale un compuesto. Bueno, está formado por elementos distintos. El CH4, el óxido de calcio, el amoníaco, todos son compuestos. Número 3, ¿en qué alternativa existen solamente compuestos? Bueno, en este caso sería el CH4 y el propano, ¿verdad? Estos serían compuestos. Están formados por elementos diferentes, ¿verdad? Número 4. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un elemento? Bueno, según lo que es la tabla periódica y son elementos iguales, el oxígeno. Número 5. Marque lo incorrecto. ¿Los compuestos forman moléculas? Eso es verdadero. ¿Los compuestos forman redes iónicas?
A ver, sigamos. ¿La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas? Sí. ¿Los elementos y compuestos son sustancias puras? Bueno, con respecto a al tema de hoy, sustancias puras, recordemos el mapa. Elementos y compuestos son sustancias puras, o sea, eso está bien. El ácido clorhídrico es un elemento. Bueno, en este caso el ácido clorhídrico no es un elemento, ¿no? ¿O sí lo es? Veamos. ¿El ácido clorhídrico es un elemento? No, es un compuesto. Entonces lo incorrecto sería en este caso que el ácido clorhídrico sea un elemento y no lo es un compuesto. La 5, la respuesta es la letra enano o letra E. Número 6, el propano es un gas doméstico que se utiliza en la combustión de esta sustancia, o sea, se usa en la combustión, ¿no? Esta sustancia, ¿qué cosa es? El propano es un compuesto, también vamos a decir que solamente es un compuesto. Número 7, marque lo correcto. Una misma clase de átomos forman elementos. Sigamos, diferentes átomos forman compuestos. Bueno, esto está bien. Los compuestos son sustancias puras. No. El agua es un compuesto. Todas las anteriores. Los compuestos son sustancias puras. Vamos a ver una definición rápida a través del cuadro. ¿Los compuestos son sustancias puras? Sí. Entonces lo incorrecto sería que lo correcto sería que el agua es un compuesto y los compuestos son sustancias puras también. Entonces la respuesta es todas las anteriores. Número 8. Indica cuántos elementos figuran en la lista. Elementos, o sea, sustancias simples, ¿no? Tenemos la plata, el oro, ahí van dos. El oxígeno y el ozono y el oxígeno, ahí van cuatro. La respuesta es la letra D. Número 9, señala una sustancia simple. Bueno, sustancia simple sería en este caso el cloro. Y número 10, señala una sustancia compuesta. La respuesta sería el H2O.